lunes a jueves buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar, detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Expediente JM. Inner services. Bienvenidos a Expediente JM. Expediente JM. Muy buenas noches, almas viajeras del misterio. Bienvenidas un martes más a la habitación del misterio. Sean bienvenidas las personas que vayan entrando. José Jiménez Santana, Kelly, Paz Heredia. Sean bienvenidas a esta noche, martes. Que como cada martes bien sabéis que tenemos nuestro viaje en el tiempo, nuestro caso verídico, y yo creo que hoy va a estar bien, va a estar bien. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla para no perder costumbre y ayudar a Expediente JM. Gracias. Concepción Jiménez Santana, que dar las buenas noches a todos los presentes. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla
Saludos a todas las personas que vayan entrando esta noche en Expediente JM. Saludos desde Barbate, Cádiz, Andalucía, España. Con vuestro amigo Jimmy Fernández Jiménez y la Habitación del Misterio. Sean bienvenidos a Expediente JM. Buenas noches, compañero Andrés Drago. Gracias por este corazón. Buenas noches, Clara, bienvenida. Saludos, eso Sasfin. Saludos, Isabel Briboitía. Buenas noches, compañero Camino Francisco, bienvenido. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Buenas noches, compañero Templario, bienvenido. Muchas gracias, Templario. Vamos a hacer un poco de tiempo, que vayan entrando miembros de esta comunidad del misterio. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. En breve comenzamos nuestro viaje en el tiempo. Espero que os guste. Saludos a todas las personas que vayan pasando por aquí, que vayan entrando. Esto es Expediente JM. Saludos desde Barbate, Cádiz, Andalucía. Mi nombre es Jimmy Fernández Jiménez y esto es Expediente JM. Va bien la conexión, va bien la música, se oye bien la voz, ¿todo bien? De acuerdo, Andrés Drago. De acuerdo, Concepción. De acuerdo, Vanessa. Perfecto, Juan. ¿Todo bien? Eso es así, dice que también. Heredia, Paz Heredia dice que perfecto. Buenas noches, Rocío, bienvenida. Vamos a dar paso a nuestra cuña publicitaria
Y comenzamos. De lunes a jueves buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expediente JM. Expediente JM. A lo largo de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando no nos preocupábamos tanto por las cosas del día a día, cuando llegaba la noche y comenzaba nuevamente la escuela después de las vacaciones de verano, ¿quién nos recuerda cuando llegaba la hora del comienzo a las aulas y teníamos un horario para dormir, para meternos en la cama? ¿Quién nos recuerda cuando nuestros padres nos decían a dormir, que viene el hombre del saco, a dormir, que viene el coco, y si te acuestas, que sea para dormir, porque el coco está debajo de tu cama? Pero el tiempo pasó. Fuimos poco a poco creciendo. ¿Y quién nos recuerda cuando llegaba a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, el circo, y nuestros padres nos vestían y nos llevaba con ilusión al circo? Pero ¿quién iba a pensar que en el circo existía alguien que nos haría reír, o en teoría debería hacernos reír, y que no nos haría sentir ese miedo que teníamos al hombre del saco o al coco que se escondía bajo nuestras camas? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tenerle miedo a alguien tan sencillo como un payaso?
El pasado mes de agosto, unos niños de Carolina del Sur eran invitados por un grupo de payasos a adentrarse en el interior de un bosque. Este ofrecimiento ha dado la vuelta al mundo, porque estos payasos no eran unos payasos cualquiera, eran los primeros de los conocidos como asesinos, siniestros o diabólicos que se han convertido en todo un fenómeno social. Ciertamente hay que decir que esta oleada no es nueva. De hecho, el magazine Digital Slate ha recopilado otros casos similares que se han producido en Estados Unidos desde la década de los 80. Sin embargo, los payasos asesinos, armados en muchas ocasiones, han conseguido desatar la psicosis en todo el país, retirando parcialmente el mismísimo Ronald McDonald, y la moda ha conseguido traspasar. En esos meses los payasos asesinos se han multiplicado y también se han convertido en un verdadero quebrantadero de cabeza para las autoridades de los países donde se han producido avistamientos, ya que son unos cuantos. Hace un par de semanas, el país informaba de que el pánico por esta siniestra oleada se había extendido a Canadá, México, Reino Unido y Holanda. Ayer mismo se hablaba de un adolescente de 14 años que acuchilló a uno de estos payasos en Berlín. En los últimos días se han registrado casos de payasos diabólicos en varias partes de nuestro país, concretamente en Zaragoza, Paterna, Valencia, Badajoz e Hinojos, Huelva. El diario aragonés Heraldo informó de que en la madrugada del 20 de agosto, en la página de Facebook Informe Universidad de Zaragoza, había anunciado haber visto a dos de ellos paseando por la capital aragonesa. Poco después, el pasado lunes, el Ayuntamiento de Paterna advertía a la población de estar alerta ante esta oleada, porque el pasado fin de semana el municipio había presenciado varios avistamientos terroríficos. Esa misma noche se registraba otro incidente en Badajoz, cuando una joven fue golpeada con una llave inglesa en una rodilla por uno de estos payasos en los alrededores de un aparcamiento en el centro de la ciudad. A raíz de este suceso, la policía ha identificado hoy al autor de un fotomontaje que sembró el pánico en Badajoz a través de las redes sociales y que creen que pudo motivar la agresión del pasado lunes. En él, una multa de entre 600 a 30.000 euros. Finalmente, hay otro municipio de nuestro país en el que no se habla de otra cosa que de esta nueva moda. Se trata de Hinojos, en Huelva, el escenario de varias fotografías que se han convertido en virales
con uno de estos payasos al que busca la policía. Así informaba de ello Andalucía Directo, un programa informativo del Canal Sur. Antes de estos 4 casos mencionados, Lleida también tuvo su payaso asesino. Sin embargo, se despidió para siempre, después de pocas apariciones, porque no se sintió bienvenido. Así lo explicaba en su propia cuenta de Instagram. Se conoce como apariciones de payasos en Estados Unidos, una plaga de payasos o el misterio de los payasos, a una serie de acontecimientos que se han producido generalmente en el citado país. A partir de octubre del año 2016, aunque se habían registrado hechos aislados en décadas anteriores, también se había contabilizado casos en Reino Unido, Francia, Suecia, Canadá, México y otros países. Esta moda se extendió por el resto del mundo gracias a los vídeos que se fueron difundiendo por las redes sociales, dando lugar al fenómeno de los payasos del 2016. Personas vestidas de payasos de similar aspecto a los de las películas de terror se encuentran vagando por la calle, generalmente de noche, y al cruzarse con alguien comienza a perseguirlo mostrando armas blancas en varias ocasiones. Durante el siglo XXI y a fines del siglo XX, Estados Unidos ha sufrido varios tiroteos en donde civiles armados acribillaron a otras personas sin motivo aparente. Hechos así han sucedido en escuelas, cines y universidades. En mayo de 1981, ciudad de Boston, Massachusetts, cuando varios niños reportaron a las que 2 personas disfrazadas de payaso les ofrecieron dulces en una camioneta negra. La escuela y padres fueron alertados, pero se reportó que el incidente se produjo en otras ciudades y condados de los Estados Unidos, pero no se confirmaron detenciones. En las décadas del 1980, 1990 y en el 2010, el fenómeno se repitió en el 88, 91, 92, 94, 97 y 2008. Se reportaron, pero no hubo detenciones y pasó desapercibidamente como una broma pesada. El 26 de mayo del 1990, en Wellington, Florida, Marlene Warren abrió la puerta de su casa cuando un payaso de ojos marrones le llevaba flores y globos.
Le disparó en la cara, se fue del lugar en un automóvil Chrysler LeBaron blanco y nunca fue visto de nuevo. El caso se resolvió el 27 años después, cuando la policía de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, anunció la detención. Sheila Sheltra King Warren, antigua amante y en la actualidad la esposa del viudo Michael Warren, utilizando técnicas modernas de investigación forense, señalándola como la asesina de Marlene Warren. En 2013, cuando comenzó, se apuntó a los vídeos de DM Prank en YouTube, en los que un humorista disfrazado de payaso asusta a transeúntes, Los vídeos publicados en el perfil de DM Pranks Production, dedicado en exclusiva a bromas de mal gusto grabadas con cámara oculta, acumula más de 600 millones de reproducciones en YouTube, y entre el 2014 y el 2016 se repitieron aquellas bromas. Una persona disfrazada de payaso fue vista por varios vecinos del condado de Staten Island, en Nueva York, quienes se atemorizaron por sus apariciones en altas horas de la noche, causando pánico de los residentes, hasta cuando la compañía de cine Fast on the Lens Production reveló que el personaje formaba parte de una broma cinematográfica. En octubre del 2014, un hombre se disfrazó del payaso Pennywise en Wasco, California, y subió fotos a la red social Instagram. En su caso, según declaró en una entrevista en la que prefirió mantenerse en el anonimato, se trataba de un proyecto que llevaba a cabo con su mujer, en el que pretendía publicar una fotografía cada día del mes de octubre. Sin embargo, antes de terminar el mes, las fotos ya habían desaparecido de su cuenta. En 2014, en el mes de octubre, varias cámaras de seguridad de la calle Springfield de la ciudad de Jacksonville, Florida, captaron una serie de sucesos de sujetos vestidos de payasos que deambulaban por las casas, llegando a entrar a los pórticos de algunos hogares, aunque algunos mostraron un comportamiento un tanto errático, tal como caminar de un lado a otro de las cercas. Otros llegaron hasta la misma puerta y se quedaron viendo fijamente la cámara de seguridad. El más destacado de todos fue un payaso gordo que, luego de localizar la cámara, comenzó a hacer gestos un tanto agresivos
y hasta retadores, al grado de tomar una calabaza y pulverizarla de manera grotesca. La policía investigó el caso, pero nunca pudieron encontrar quiénes fueron los responsables y los payasos no han vuelto a aparecer. En julio del 2015, en el cementerio de Roswell Hill, de la ciudad de Chicago, apareció una figura extraña, vestida con un traje de payaso amarillo y una peluca de arcoíris. Fue visto saludando y asustando a los transeúntes. El primer y llamativo caso ocurrido en agosto en Green Bay, Wisconsin, ocurrió cuando apareció un payaso paseando de noche con unos globos negros. No obstante, ello era parte de la promoción de un cortometraje independiente de terror del director Adam Krause, que se estrenaría para Halloween. Pero desde entonces fueron creciendo las denuncias de apariciones de payasos terroríficos en Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Mississippi, Maryland, Virginia, Florida, Pensilvania, Ohio y Tennessee. A comienzos de octubre se registraron casos en 11 de los estados de los 50 estados de Estados Unidos. Para ese entonces, la policía no consideraba el fenómeno como algo peligroso, aunque se quejaba en los recursos que se gastaban, por lo que en ese momento consideraban una suerte de bromas. Según el New York Times, un joven de 16 años murió apuñalado por andar vestido como payaso. Se reportaba casi diariamente avistamientos de los cuales las autoridades, en la mayoría de los casos, no encontraban pruebas de su existencia. Como medida preventiva, la cadena de comidas rápida McDonald's ha restringido las apariciones de su personaje, el payaso Ronald McDonald. La empresa argumentó que no desea que se asocie a los avistamientos misteriosos de payasos con su personaje.
Las escuelas de Reading, en Ohio, cerraron el viernes 30 de septiembre, cuando una mujer denunció haber sido atacada por un payaso. A su vez, la escuela de Lyndhurst, en New Jersey, retuvo a sus alumnos en el colegio porque había reportes de payasos merodeando en zona cercana. Las escuelas públicas de New Haven, Connecticut, prohibieron para el 3 de octubre los disfraces de payasos en Halloween por considerarlos terroríficos. Para finales de septiembre se sabía de 12 arrestos en varios estados por denuncias falsas, amenazas o por perseguir a la gente, según el New York Times. A raíz de cientos de apariciones de payasos en Estados Unidos y Canadá, el fenómeno se extendió desde América del Norte a Europa, Oceanía y América Latina. El fenómeno de los payasos del año 2016 o las apariciones de payasos es un fenómeno social a través del cual se dieron multitud de apariciones de personas disfrazadas de payasos, a menudo descritos como espantosos, inquietantes o terroríficos. Estas apariciones comenzaron en Estados Unidos, expandiendo el fenómeno por México. El 5 de octubre, los residentes de Monterrey, Nuevo León, advirtieron en la plataforma de Facebook que había ladrones vestidos de payasos y que estaban presentes en la zona. El grupo de Facebook alertó de que los payasos habían agredido a los transeúntes que regresaban a sus casas. En la madrugada del 7 de octubre, varias fuentes de noticias informaron de que los payasos fueron encontrados muertos en Ecatepec, municipio de la Ciudad de México, posiblemente debido a una paliza de muerte por un grupo de personas después de los payasos les asustasen. El 9 de octubre, un joven payaso enmascarado fue detenido por llevar una hacha mientras caminaba por una calle de Mexicali, Baja California. De lunes a jueves, buscas un lugar donde el misterio sea real, donde el suceso tenga una veracidad, donde tú puedas entrar y opinar. Detente, acabas de llegar. Se llama Expediente JM, un pasadizo al misterio, donde el contacto con las voces
de una dimensión desconocida recibe mensajes de ultratumba. Desde este plano físico te lleva Jimmy Fernández Jiménez a partir de las 10:30 de la noche. Expedientes JM. ¿Le suenan de algo el nombre John Wayne Gacy? En Expediente JM todo lo que se cuenta son hechos reales, María Ángeles, ¿vale? Gracias. ¿Os suena de algo el nombre? John Wayne Gacy. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap tap a la pantalla. John Wayne Gacy fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy el 20 de junio del año 1925. Maquinista, y de Marian Elaine, nacida el 4 de mayo del 1908. Era la descendencia polaca y danesa. Durante su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido sentimentalmente a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero Johnny era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de su adolescencia tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido
hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Baptist College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn-Bush. Poco después de su graduación, en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor, y allí conoció a su compañera Marilyn Myers, con la que se casó en septiembre del 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento y fue una persona muy activa en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización J-CIS y ascendió a vicepresidente en el año 1965. Según un estudio del profesor de Sociología de la Universidad de Alabama, Dennis Peck, John contrajo nupcias en el año 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante de cadena en Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa.
Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo del año 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio del 1970 debido a su buen comportamiento. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores, desde que fue sentenciado en 1968. No pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre del año 1969 de una cirrosis hepática tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. En 1971 compró una casa en una zona anónima de Norwood. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo del 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio del 1972 con Carol Holf, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes libres de miradas y en los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso de fotografiar y ser fotografiado con las entonces primeras dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, Los mejores deseos, durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado. Esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra, la S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización.
Autorización para acceder a información clasificada. En 1978 colabora con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. En 1971 conoció a un joven llamado Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero del 1972 recogió a un chico de 16 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato, confesó, de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía a las moscas a su domicilio. En 1975, Carol Wolf ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa. Aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio del 1975, John Batkovich, de 18 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gray, en marzo del 76, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole sustancias psicotrópicas a cambio de llevarlo. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos, y por último, estrangularlo. En junio del 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en su casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo,
apenas a 5 kilómetros del anterior, en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landiguin, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba, como en el anterior, lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en Gaze hasta el 12 de diciembre del año 1971, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pierce, a quien su compañera de trabajo vio por última vez y caminó a una entrevista de trabajo en casa de Gaze. Un registro en casa de John en Nowhere Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. Vamos compartiendo, divulgando, paseando, difundiendo, dándole tap a la pantalla. Muchas gracias. El 22 de diciembre del 1978, Gaze acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando, al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y eso comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación del 29 cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de donde se encontraban aquellos cadáveres. Para el día 29 de diciembre del 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río de Plainés. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre del 1978 hasta abril del 1979, cuando la última víctima conocida, Robert Pierce, fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gaze, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso, desenterrando 8 de los cuerpos que a la fecha no había podido ser identificados, y gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar
a la víctima 19 como Williams George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, víctima 24, James Byron Hackenson. En 2021 se logró identificar a otra víctima de gays, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1990 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Era conscientemente sabía lo que hacía y era consciente de los crímenes que había cometido. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recordaba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y que era incapaz de suprimir a la evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Su última palabra, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrá dónde están los otros. Béseme el culo. Algunos señalan la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y los consiguientes desmayos de su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se exhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayormente hombres heterosexuales y el atributo, como entre ellos, era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinaran el cerebro de Gacy después
de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Durante los 14 años que pasó en prisión solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su muerte. Una de sus obras fue famosa, o la más famosa, en las que aparecen el cantante Pan Gigi Alin, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio del 93. La pintura ahora es del bajista y hermano de Alin, Merle Alin. Una reproducción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documento Gigi Alin. Sus pinturas también han sido usadas como adorno de álbum de Acid Bad With the Kid Strip Pop. Gacy hizo pintura para las artistas, músicos y actor Red Midmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore pintado por Gacy aparece en la portada de su disco Hot, Horny and Born Again. Y aquí ha dado punto y final el caso de hoy. Por eso, al principio de la noche, yo decía que es increíble cómo la mente humana puede, digámoslo de alguna forma, por decirlo de alguna forma, reventar, destruir la imagen de algo que en nuestra infancia era gracioso o gustaba, a transformarlo en algo o en alguien terrible, desafiante. Algo que sería llamado trauma. En fin, familia, aquí acaba el programa de esta noche. Quiero daros las gracias. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, que bueno, ha sido algo
no breve, pero como siempre, verídico, real, ¿no? Lo dicho, aquí acabamos con nuestro programa de hoy. Gracias, María Ángeles y Paz Heredia. Gracias, eso es Sacim. Daros las gracias por vuestro apoyo, por estar ahí. No te preocupes, Camino. Espero que descanséis bien. Mañana nos vemos por aquí a las 10:30. Gracias, Paz. Os mando un fuerte abrazo. Cerramos micrófono y volvemos mañana. ¿De acuerdo? Buenas noches.